12 de noviembre de 1942, Richmond, California. Mientras que un casco de acero de 14.000 toneladas se deslizó hacia la bahía de San Francisco en solo 4 días después de que se colocó la quilla, la doctrina naval alemana todavía se basaba en su ingeniería de precisión para ahogar a los aliados por agotamiento logístico. El general Alfred Jodl, el estratega de confianza de Hitler, creía que la producción estadounidense era voluminosa, sí, pero lenta, pesada, ineficiente. Para Berlín, la victoria sería cuestión de tiempo y tonelaje hundido. Esa creencia estaba a punto de ser aplastada no por tanques, ni por torpedos, sino por tablones de madera, soldadores civiles y una línea de ensamblaje improvisada en el borde del Pacífico. Lo que se erigió en los astilleros de Henry J. Kaiser no fue solo una nueva forma de construir barcos, era una nueva forma de hacer la guerra. Este documental revela el momento en que las matemáticas de la destrucción fueron superadas por el álgebra de la velocidad. Cómo un civil sin experiencia naval reinventó la lógica de la producción militar, desmanteló generaciones de tradición técnica e hizo que los barcos aparecieran en serie, como si fueran automóviles. La guerra en el Atlántico se decidió cuando lo imposible comenzó a ser entregado, en 4 días. Pero antes de sumergirnos detrás de escena de este cambio, hay una estadística que define toda esta historia y que, hasta el día de hoy, causa silencio en cualquier aula de ingeniería. En 1941, el promedio estadounidense para construir un buque de carga era de 230 días. Solo un año después, un astillero fundado por un civil sin experiencia naval estaba entregando barcos completos en menos de 4 días y medio. Decenas de miles de toneladas de acero, motor, sentinas y cubierta, ensambladas con precisión de relojería, pero al ritmo de la línea de producción. Lo que parecía un delirio logístico se convirtió en una humillación técnica para Alemania, que apostó por la calidad artesanal y creyó que podía ganar hundiéndose 1-1. Este video revela cómo se ejecutó este truco imposible, quién tuvo el coraje de depositarlo y cómo desmanteló toda una doctrina basada en la tradición. Si valoras historias reales contadas con precisión, y quieres ayudar a mantener vivo el recuerdo de los hechos que cambiaron el rumbo de la guerra, deja tu like, suscríbete al canal y comparte con aquellos que todavía creen que lo imposible es solo cuestión de horario. A principios de 1941, el Atlántico era una trampa invisible. Los submarinos alemanes patrullaban sus rutas con disciplina matemática, hundiendo cargueros aliados y barcos de suministro con una eficiencia despiadada. En solo 12 meses, 3,6 millones de toneladas de embarcaciones se hundieron. Londres estaba hambriento y Washington estaba paralizado. La doctrina del Tercer Reich era clara. La guerra naval no se ganaría mediante el combate directo, sino mediante la asfixia. Si el enemigo no podía alimentar sus frentes, no podía luchar. Los alemanes apostaban por la destrucción metódica, mientras subestimaban por completo la capacidad de reconstrucción de Estados Unidos. Desde el punto de vista de Berlín, Estados Unidos era lento, artesanal y demasiado dependiente de trabajadores capacitados. Cada barco perdido sería una cicatriz de meses, tal vez años, hasta que fuera reemplazado. El comando naval alemán llamó a esto Krieg durch Mangel, guerra por escasez. Y, hasta entonces, tenían razón. La industria naviera estadounidense operaba como lo había hecho en 1918. Los astilleros se extendían a lo largo de las costas en estructuras fragmentadas. Cada casco tuvo que ser construido pieza por pieza, con remaches, por hombres que pasaron años aprendiendo el oficio. Se tardó un promedio de 230 días en entregar un solo buque. La guerra se estaba acelerando, pero la industria estadounidense todavía estaba anclada en el pasado. El problema no era solo tecnológico, era cultural. Los oficiales de la Marina, los ingenieros civiles y los sindicatos compartían la misma visión. La calidad tomaba tiempo. Remachar un casco era un arte. Planificar un mazo requería maestría. Cualquier atajo era visto como irresponsable o herejía. El resultado era predecible. Mientras los submarinos hundían 3 barcos al día, Estados Unidos apenas podía lanzar 1 a la semana. El colapso no solo estaba al acecho, ya había comenzado. Y los alemanes lo sabían. Los documentos capturados en la posguerra revelan que la inteligencia naval alemana
Monitoreó los registros de producción estadounidenses con desdén calculado. Observaron, mes a mes, los horarios de entrega de astilleros como Bethlehem Steel y Todd Shipyards, y se rieron. Una nota de 1941, hecha por un capitán de la Kriegsmarine al mando del sector atlántico, resume el espíritu de la época. Pueden tener más acero, pero nosotros tenemos más tiempo. El error estaba ahí. Creían que el tiempo era un activo fijo. Ignoraron que en suelo estadounidense estaba germinando una nueva idea, y a punto de alterar por completo la línea de tiempo de la guerra. Pero antes de continuar, es importante fijarse precisamente en el tamaño de la subestimación. En 1941, mientras Alemania producía aproximadamente 250.000 toneladas de buques mercantes a lo largo del año, Estados Unidos, ya en la segunda mitad del año, proyectaba 3 veces más, incluso antes de la adopción de métodos de producción acelerada. Un solo astillero estadounidense superaría el tonelaje de todo el esfuerzo naval del eje en solo 6 meses. Si esta comparación te sorprende, comenta a continuación: poder absoluto o la logística gana. Porque ahí es exactamente donde radica la ironía. Alemania ha invertido en torpedos y tiburones metálicos. Estados Unidos apostó por rieles de ensamblaje y grúas de 150 toneladas. Un lado estaba luchando con precisión, el otro con volumen. La doctrina naval del Reich se basaba en la destrucción selectiva. La doctrina americana, que aún no se había formalizado, se convertiría en la doctrina de la sustitución sistemática. Esta diferencia filosófica explicaría, en los años venideros, por qué el lecho marino se llenaría de acero, pero los puertos aliados nunca estarían vacíos. Los británicos, solos, no tenían forma de mantener la lucha. A mediados de 1941, la Royal Navy estaba redirigiendo las escoltas de batalla a misiones de protección de convoyes, no para ganar, sino para sobrevivir. La línea entre la resistencia y el colapso era tan delgada como las bodegas de granos que cruzaban el Atlántico. Fue en este escenario que apareció Henry J. Kaiser, un nombre hasta ahora irrelevante en la industria de la construcción naval. Ningún oficial alemán, británico o estadounidense lo consideraba parte del juego estratégico. Era solo un contratista civil de la costa oeste, más conocido por verter concreto en las presas que por lanzar barcos por la borda. Pero en menos de un año, este extraño en el nido cambiaría la ecuación. Su entrada en el programa de construcción naval de Liberty Ships fue recibida con un escepticismo unánime. Después de todo, ¿quién era él para desafiar un sistema centenario de ingeniería naval? Pero lo que los ingenieros uniformados ignoraron fue que Kaiser no estaba interesado en seguir las reglas, estaba interesado en los resultados. Y para lograr resultados en medio de la urgencia, haría lo único que Alemania no esperaba: reinventaría el tiempo. Porque, como veremos a continuación, Kaiser no comenzó ensamblando barcos, comenzó destruyendo las líneas de tiempo. En diciembre de 1940, la Comisión Marítima de los Estados Unidos firmó un contrato que, según los estándares técnicos de la época, rayaba en lo absurdo. El acuerdo preveía la construcción de 30 buques de carga para el gobierno británico, en un corto periodo de tiempo y a un ritmo de emergencia. El nombre en el contrato, sin embargo, no era el de ningún astillero tradicional. No fue Bethlehem, Newport News o Todd Shipyards. Era Henry J. Kaiser, un civil de 58 años sin experiencia previa en la construcción naval. Hasta ese momento, Kaiser era conocido por mover tierra, no agua. Su imperio había crecido mediante la construcción de presas, carreteras y oleoductos en el oeste americano. Proyectos monumentales como la presa Hoover habían cimentado su reputación como un hombre capaz de cumplir plazos imposibles. Pero en el mundo cerrado y jerárquico de la ingeniería marina, esa reputación no valía nada. La entrada de Kaiser en el juego fue recibida con desprecio. Todd Shipyards, presionado para aceptar la asociación, aceptó solo con la condición de que retuviera el control técnico del proyecto. Consideraban a Kaiser una figura folclórica, un optimista ingenuo que podía traer buenos contactos políticos, pero que ciertamente no sobreviviría a la realidad de los remaches y la escala milimétrica requerida en los astilleros. El error comenzó allí, porque Kaiser, de hecho, no sabía cómo construir barcos, y esta ignorancia, paradójicamente, sería su mayor ventaja. Libre de la tradición, no llevaba los vicios de la ingeniería naval heredada. No veía el proceso como sagrado. No trató el casco como un altar técnico. Para él, cada barco era solo otro producto que debía entregarse.
como un hormigón vertido o una base nivelada. La lógica que había aplicado a puentes y presas ahora se aplicaría al mar. Kaiser no trajo experiencia, trajo preguntas. Y el más peligroso de ellos era, ¿por qué era necesario hacer un barco como un barco? Mientras que los astilleros tradicionales seguían procesos lineales, altamente dependientes de equipos especializados, Kaiser comenzó a cuestionar cada paso. En lugar de construir el barco desde la quilla hasta la cubierta, propuso lo contrario, ensamblar secciones enteras en paralelo. En lugar de confiar la estructura a maestros remachadores, propuso eliminar los remaches por completo. Es más, en lugar de buscar trabajadores experimentados, comenzó a reclutar a gente común en masa, con la promesa de una capacitación rápida y un salario digno. Todd Shipyards observó con irritación. La Marina, con burla. El vicealmirante Emory Land, director de la Comisión Marítima, registró en correspondencia interna que Kaiser piensa que un barco es un sitio de construcción. El juicio fue unánime. El enfoque de Kaiser era crudo, vulgar, demasiado industrial. Pero para él era solo eso, una virtud. La inspiración vino de Detroit. Su ingeniero jefe, Clay Bedford, visitó una línea de ensamblaje de Ford en 1941. Allí, entre chasis y cintas transportadoras, vio la imagen que cambiaría la historia naval de los Estados Unidos. El secreto de la producción en masa no era el conocimiento técnico absoluto, sino la división del trabajo y la repetición sistemática. Cada trabajador realizó una sola tarea, con precisión, velocidad y previsibilidad. De vuelta en California, Kaiser ordenó el diseño de un astillero que imitara esta lógica. Los ingenieros tradicionales lo llamaban soñar despierto, pero fue más que eso. Fue la creación de una fábrica vertical para barcos, algo que nadie, en ningún lugar, había intentado. El contraste con el modelo alemán no podría ser más evidente. Mientras Berlín invertía en el refinamiento técnico de los submarinos tipo Septo, con cabinas estrechas ensambladas por artesanos navales entrenados desde su juventud, Kaiser preparaba líneas ferroviarias dentro del propio astillero, compraba grúas de 150 toneladas y diseñaba la soldadura de cascos enteros como si fueran contenedores. Para los ingenieros navales de la vieja escuela, era una afrenta. Para Kaiser, era solo lógica. Uno de los primeros enfrentamientos públicos se produjo en 1941, durante una inspección de la Marina en el astillero de Richmond. La ausencia de muelles convencionales, la anchura de las zonas de prefabricación, el exceso de grúas y los raíles internos provocaron una avalancha de críticas técnicas. Un informe confidencial de John Riley de Bethlehem Steel resumió la percepción de la élite naval estadounidense. Este proyecto viola todos los principios de eficiencia aprendidos durante 3 décadas. Pero algo al respecto funciona. Esta última frase, todavía vacilante, sería la primera grieta en el muro de la tradición. Kaiser no fue aceptado, pero se le estaba notando. Mientras tanto, sus trabajadores, muchos de ellos en su primer empleo industrial, comenzaron a soldar las primeras secciones de los Liberty Ships. No tenían linaje marinero, no eran hijos de astilleros, eran estadounidenses comunes, organizados bajo un método que aún no había sido nombrado, pero que pronto recibiría un apodo aterrador en los informes alemanes: producción total. Y los resultados, incluso iniciales, comenzaron a poner en duda las certezas de Berlín. En enero de 1942, un informe de la Kriegsmarine firmado por el almirante Karl Dönitz menciona, por primera vez, la palabra anomalía, al referirse a la velocidad de reemplazo de los cargueros estadounidenses. Fue solo el comienzo, porque lo que los alemanes llamaron una anomalía estaba a punto de convertirse en estándar. Durante más de 2000 años, los barcos se construyeron de la misma manera, con piezas metálicas superpuestas y unidas por remaches. Fue un proceso tan técnico como simbólico. El remachado no se trataba solo de sujetar acero, era un ritual, transmitido de maestro a aprendiz. El sonido de los martillos, el humo de las fraguas, la precisión de cada accesorio, formaban el corazón de la ingeniería naval. Para los constructores tradicionales, alterar este proceso era profanar el alma del barco. En 1941, los principales astilleros estadounidenses todavía operaban bajo este dogma. Cada carguero Liberty requirió, en promedio, 1 millón de remaches para ser ensamblado. Equipos altamente entrenados de 4 o 5 hombres que trabajaban en sincronía
Podían aplicar quizás 100 remaches al día con la precisión adecuada. Fue un proceso minucioso y lento centrado en la habilidad humana. Para la Armada estadounidense, y sobre todo para la británica, no había una alternativa confiable. Kaiser pensaba de manera diferente. En lugar de preguntar cómo mejorar el remachado, propuso algo más radical: eliminar los remaches por completo. Reemplácelos con soldadura eléctrica. Para los ingenieros fue la primera herejía. La Armada británica, en particular, fue inflexible. La soldadura, dijeron, no era confiable a gran escala. Nunca se había aplicado de manera segura a grandes cascos marinos. La flexión de las estructuras, los choques con las olas, la expansión térmica, todo podría causar rupturas invisibles que comprometerían la integridad del casco. Y el argumento más común entre los oficiales era el más simple: los buques de guerra no son silos, necesitan flotar. El vicealmirante Emory Land señaló en un memorando interno que apostar las líneas de suministro de Estados Unidos en una tecnología no probada sería un riesgo que la Marina no está dispuesta a asumir. Pero lo que Land y los ingenieros no sabían era que la soldadura ya era un viejo conocido de Kaiser. Durante la década de 1930, había coordinado proyectos de infraestructura en áreas remotas del oeste estadounidense, donde el remachado era inviable debido a la falta de mano de obra calificada. Empresas, puentes y tuberías de larga distancia. La soldadura eléctrica había demostrado no solo ser posible, sino superior en resistencia y velocidad. El problema nunca había sido técnico, era cultural. Kaiser entendió esto antes que nadie. La guerra ya no requería buques prístinos, requería embarcaciones funcionales, disponibles y replicables. El verdadero enemigo no era el océano, era el calendario. La propuesta fue aprobada no por convicción, sino por desesperación. En 1941, los submarinos hundían barcos a un ritmo mayor que el reemplazo. En términos estratégicos, Alemania estaba ganando la guerra por cuenta regresiva. La lógica de Kaiser se volvió inevitable. En Richmond, el primer prototipo de casco soldado se ensambló bajo observación directa de inspectores escépticos. Las pruebas iniciales revelaron fallas. Algunas soldaduras se agrietaron bajo presión térmica. Otros necesitaban ser rehechos, pero el tiempo dedicado a las correcciones fue aún menor que el tiempo dedicado remache por remache. Y con cada nueva unidad, los errores disminuyeron. La soldadura no fue perfecta, pero fue suficiente. Y lo que es más importante, era replicable en masa. Eso lo cambió todo. Los trabajadores, anteriormente sometidos a años de aprendizaje para dominar el arte del remachado, ahora podían recibir capacitación en 2 semanas para realizar soldaduras específicas. En lugar de unos pocos especialistas, Kaiser podría reclutar a cientos de laicos y dividirlos en tareas segmentadas. Cada uno hizo solo una cosa, y lo hizo de manera eficiente. Los primeros buques completamente soldados comenzaron a botarse en la segunda mitad de 1941. No eran elegantes. Sus cascos tenían líneas más rígidas y menos refinadas, pero flotaron. Navegó, llevaban carga, y sobre todo, podían construirse en menos de la mitad del tiempo de un barco remachado. La Marina observó en silencio. La doctrina naval alemana, todavía centrada en buques finamente diseñados, no tenía respuesta. Mientras sus submarinos se ensamblaban con precisión quirúrgica, las costas estadounidenses comenzaron a arrojar barcos como una fábrica de tractores. El contraste pronto se convirtió en un problema estratégico. En marzo de 1942, un informe interno de la Kriegsmarine advirtió: la tasa de reemplazo estadounidense parece haber superado los límites estimados. Cada barco hundido reaparece en cuestión de semanas. Existe el riesgo de colapso de la ventaja de los submarinos para fin de año. La guerra, que hasta entonces se había contado en toneladas hundidas, comenzó a decidirse en plazos de producción. La apuesta de Kaiser estaba funcionando, y no se limitó a la soldadura. Lo que estaba a punto de suceder en los astilleros de Richmond era algo que ni los alemanes ni los estadounidenses estaban preparados para ver: el nacimiento de la línea de ensamblaje naval. Mientras que los astilleros tradicionales se organizaban en torno a muelles fijos, estructuras verticales y almacenes rodeados de procesos secuenciales, Henry Schotte Kaiser tomó una decisión radical y simple: ignorarlo todo. En un tramo fangoso en el borde de la bahía de San Francisco, sin calado profundo y lejos de los centros industriales tradicionales,
levantó lo que se llamaría Richmond Shipyard No. 2. Pero lo que surgió allí no fue, técnicamente, un astillero. Era una fábrica disfrazada de astillero. En lugar de líneas verticales de construcción, Kaiser adoptó filas paralelas, inspiradas directamente en las líneas de ensamblaje de Detroit. Cada uno con zonas especializadas, rieles internos para el transporte de piezas, gigantescas áreas de prefabricación y grúas estratégicamente colocadas a intervalos de 30 metros. La lógica era la opuesta a la de los astilleros convencionales. No movías el barco, movías las secciones, las placas de acero, los módulos de cubierta, las estructuras de proa y los bloques de sentina corrían a lo largo de los rieles como partes de un automóvil. Cada temporada, una tarea específica. Cada equipo tiene un papel único. Los ingenieros tradicionales, cuando visitaron Richmond, quedaron perplejos. Los informes confidenciales registraron expresiones como caos organizado e ineficiencia disfrazada de velocidad. El veterano de Bethlehem Steel, John Riley, resumió lo que todos pensaban. Las áreas de prefabricación son exageradas. Las grúas, de gran tamaño. Los pasillos, demasiado cortos. Pero, funciona. De hecho, funcionó. La producción no siguió la lógica naval, siguió la lógica de la industria automotriz. Ya no se trataba de construir barcos, sino de ensamblarlos, como tractores, locomotoras, piezas reemplazables. Y este concepto rompió la última barrera entre la tradición y la revolución. El ritmo de Richmond era frenético. Mientras que los astilleros convencionales entregaban barcos en 200 días, Kaiser comenzó con 170, luego 140, luego 110. Cada nuevo casco lanzado demostró que lo imposible podía sistematizarse. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a todos. Aplicar lo que Henry Ford había estado haciendo desde 1913. Pero solo un hombre tuvo el coraje de aplicar este concepto al océano. Si está disfrutando desentrañando estos hechos olvidados y desea apoyar más contenido como este, le gusta el video y suscríbase. Su apoyo es el combustible que mueve esta investigación. En 1942, Richmond empleaba a más de 10,000 trabajadores, operando en turnos de 24 horas. Las calles interiores del astillero recibían locomotoras que transportaban secciones enteras del casco, algunas con un peso de más de 50 toneladas, a puntos de ensamblaje donde las grúas las equipaban con precisión quirúrgica. Cada sección fue presoldada, inspeccionada y probada incluso antes de que se acercara a la ruta de lanzamiento. Los trabajadores no necesitaban entender el barco en su conjunto, solo necesitaban repetir perfectamente la tarea que les correspondía. Una soldadura vertical, un sello de junta, un accesorio de mamparo. La eficiencia de este sistema comenzó a escapar a los cálculos de los propios observadores. En comparación con los planos de los astilleros alemanes, meticulosamente organizados para cada submarino tipo Sepne, los planos de Kaiser parecían primarios. Pero la producción contó otra historia. En 1942, el número de barcos Liberty completados por Richmond superó la suma de las entregas de todos los astilleros británicos del mismo periodo. Un solo astillero civil, fundado por un hombre sin entrenamiento naval, superó el corazón de la industria marítima del imperio. El comandante británico William Dawson, en un informe a la Royal Navy, escribió: «Los barcos no son hermosos ni rápidos, pero llegan. Y llegan antes de que los nuestros estén listos». Esa era la nueva métrica de poder. Llegar primero. En el mismo año, la Kriegsmarine registró, por primera vez, una estadística que perseguiría a sus analistas logísticos. Por cada barco aliado hundido en el Atlántico, los estadounidenses lanzaban 2. Las matemáticas estaban comenzando a cambiar el rumbo, pero Richmond fue solo el comienzo. En Portland, Oregón, estaba a punto de surgir un nuevo complejo, con una ambición aún mayor, porque para Kaiser, la victoria no estaba en ensamblar barcos rápidamente. Iba montando tantos, tan rápido, que incluso el fondo del océano se volvió insuficiente para hundirlos. En cualquier astillero del mundo, hasta 1940, la construcción naval se consideraba un oficio. Un barco no solo se ensamblaba, sino que era esculpido, pieza por pieza, por maestros trabajadores que habían pasado décadas perfeccionando su oficio. Remachadores, caldereros, ajustadores de cascos, nombres casi medievales, cargados de tradición. La Kriegsmarine llevó esto al extremo. Sus astilleros requerían trabajadores certificados en cada etapa,
sometidos a exámenes técnicos y pruebas prácticas. La producción fue confiable pero lenta. Requirió generaciones. Henry J. Kaiser ignoró por completo esta lógica. Con plazos ajustados y una armada desesperada por cargueros, hizo lo único que nadie se atrevió: invitó a los no especialistas. En Richmond y Portland, sus equipos de reclutamiento buscaban gente común y la encontraban: agricultores desempleados, inmigrantes recién llegados, amas de casa con niños pequeños, camareros, mecánicos, jóvenes sin formación. Entre 1942 y 1943, alrededor del 37% de los trabajadores de los astilleros Kaiser eran mujeres, algunas de las cuales ni siquiera habían tenido una herramienta eléctrica. Los afroamericanos, segregados en tantos sectores de la sociedad estadounidense, ahora recibían capacitación técnica y operaban grúas de 30 toneladas. El sistema de producción de Kaiser no requería títulos, requería disciplina, y eso es exactamente lo que ofreció. En lugar de esperar 5 años para capacitar a un soldador, Kaiser creó centros de capacitación acelerada con cursos de 2 a 3 semanas. Cada estudiante aprendió una tarea. No necesitaba entender el barco. Necesitaba dominar una sola función: soldadura horizontal, montaje de mamparos, sellado de sentina. El proceso se simplificó hasta el límite. Y sorprendentemente, funcionó. Las pruebas de resistencia mostraron que las soldaduras hechas por mujeres con 10 días de práctica se mantuvieron tanto como las de veteranos con 10 años de experiencia. El secreto no era el talento, era la repetición y el patrón. En una visita a Richmond, un grupo de ingenieros marinos se quedó en silencio mientras observaban a 3 mujeres soldadoras unirse a una sección de 20 pies del casco en menos de 2 horas. Los mismos ingenieros habían declarado meses antes que tal operación requeriría al menos un equipo de 4 hombres experimentados. La subversión del conocimiento técnico era completa. La nueva doctrina de la producción no valoraba el genio individual, valoraba la coordinación a escala. Kaiser decía: «Dame 1000 personas dispuestas a aprender una tarea y les daré un barco». Esta frase resume el cambio. Mientras los alemanes protegían su capital humano como joyas, protegiendo a sus amos como insustituibles, los estadounidenses convirtieron la ignorancia en una herramienta estratégica. 1000 manos entrenadas valían más que 100 maestros. Era la aritmética de la guerra moderna. Los astilleros se convirtieron en ciudades. Operando en turnos ininterrumpidos, producían ruido, luz y vapor durante 24 horas, 7 días a la semana. El silbato del cambio de turno sonó como en una planta de energía. La cafetería servía miles de comidas al día. Las guarderías se crearon para que las madres pudieran trabajar. Hospitales, líneas de autobuses, lavanderías. Kaiser no solo construyó barcos, construyó un ecosistema. Alemania, aferrada a su doctrina técnica, no reaccionó. Un informe de la Kriegsmarine de julio de 1942 describe el esfuerzo industrial estadounidense como brutal y desorganizado, y lamenta la falta de rigor técnico. Pero en el mismo mes, se lanzaron 33 barcos Liberty, el doble del número que los alemanes lograron hundir, y todos reunidos, en su mayor parte, por personas que nunca habían puesto un pie en un astillero antes de la guerra. Lo que Berlín veía como desorden era en realidad una nueva forma de orden. Un oficial alemán capturado en 1944, cuando se le preguntó sobre el colapso de la ofensiva submarina, lo resumió con frustración: «Hundimos acero, tiraron carne». Pero estaba equivocado. No era carne, era un sistema. Y como veremos en la siguiente parte, el sistema se estaba acelerando, porque el próximo barco ni siquiera tardaría una semana. Tomar 4 días. Cuando el primer Liberty Ship, construido por Henry J. Kaiser, el SS Star of Oregon, fue botado en septiembre de 1941. Todavía llevaba las marcas de la transición. Pasaron 197 días entre la colocación de la quilla y el momento en que el barco tocó el agua, un número aún alto, especialmente en comparación con las audaces promesas de producción acelerada. Pero los números por sí solos no contaron toda la historia, porque lo que Kaiser estaba construyendo no era solo un barco, era un nuevo tiempo. Con cada casco entregado, el sistema se ajustaba. Con cada soldadura repetida, el proceso se optimizaba. La curva de aprendizaje fue casi exponencial. Las máquinas fueron reorganizadas. Los turnos se reubicaron. Entrenamiento ajustado.
y el resultado no tardó en manifestarse. Apenas unos meses después del lanzamiento del Star of Oregon, el segundo barco del mismo astillero se entregó en 150 días, el tercero en 132, el cuarto en 115. A principios de 1942 se estaba lanzando un carguero de 14,00 toneladas completamente funcional en solo 97 días. Lo que solía tomar 8 meses, ahora tomó 3. Los astilleros tradicionales no sabían cómo reaccionar. Todd Shipyards, que inicialmente había tratado a Kaiser como un folclore industrial, envió un séquito de ingenieros para estudiar el modelo de Richmond. La conclusión del informe interno fue desconcertante. La velocidad compromete la estética, pero no la funcionalidad. Por primera vez, las empresas tradicionales comenzaron a copiar, discretamente, lo que despreciaban meses antes. El sistema de Kaiser, inicialmente tratado como un experimento arriesgado, se había convertido en una amenaza estructural. En Washington, los números comenzaron a atraer la atención política. La Comisión Marítima revisó sus calendarios de entrega. El presupuesto fue redirigido, y los contratos de futuros comenzaron a incluir cláusulas de tiempo basadas en el estándar de Richmond, ya no en el de las grandes empresas. En otras palabras, Kaiser ya no era el excéntrico civil en la esquina de la industria naviera, era el nuevo parámetro. Los astilleros británicos, presionados por Churchill para acelerar su producción, enviaron técnicos a Portland para observar el sistema. Muchos regresaron incrédulos, otros encantados. Uno de ellos registró en una carta al Ministerio de Abastecimiento: tratan a los barcos como máquinas. Todavía los tratamos como monumentos. En el campo enemigo, la información tardó en llegar, pero llegó. La inteligencia naval alemana, que al comienzo de la guerra había recibido informes confiables de la lentitud estadounidense, ahora se enfrentaba a una contradicción brutal. Los barcos hundidos estaban siendo reemplazados más rápido de lo que podían contarse. En marzo de 1942, el almirante Karl Dönitz, comandante de la flota de submarinos, escribió un memorándum al alto mando naval diciendo: la ofensiva no está siendo neutralizada en el mar, sino en las fábricas. Por primera vez, la doctrina alemana comenzaba a fallar frente a una variable que nunca se había considerado crítica: el tiempo de reemplazo. En Richmond, los ingenieros civiles exhibieron con orgullo los gráficos. Cada nueva unidad era un punto de datos menos en el cronograma. Cada soldador capacitado era un engranaje más en la máquina de producción. El sistema ya no solo era rápido, sino que se volvió predecible. Y la previsibilidad, en la guerra, es el otro nombre de superioridad. Pero la curva de Kaiser aún no había alcanzado su punto máximo, porque mientras celebraban los 97 días, él ya estaba planeando algo aún más audaz: construir un barco completo en menos de una semana. Una hazaña que cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía lo imposible. El 13 de septiembre de 1942, comenzó como cualquier otro en los astilleros de Portland, Oregón. Pero 10 días después, los periódicos de todo el país anunciaron una hazaña que desafiaba la lógica, la ingeniería y la guerra. Un buque de carga de 135 metros y 10.000 toneladas con capacidad oceánica había sido lanzado al mar después de solo 240 horas de construcción. Su nombre era SS Joseph N. Teal. Y no era solo un Liberty Ship, era una declaración. La hazaña fue posible gracias a un fenómeno que los ingenieros tradicionales nunca previeron: la competencia entre astilleros. Kaiser, en su búsqueda de la eficiencia, había creado un sistema interno de registro, recompensando a los equipos que reducían los plazos, optimizaban los procesos y eliminaban los cuellos de botella. El resultado fue una cultura de superación silenciosa, donde cada soldador, operador de grúa o trabajador de prefabricación se convirtió en parte de una carrera invisible contra el tiempo. Cuando se lanzó el Joseph N. Teal, ya no se trataba de acero, se trataba de ritmo, y aún más, se trataba de simbolismo. El gobierno estadounidense entendió esto de inmediato. El evento fue filmado, publicitado y transformado en propaganda oficial. Por primera vez, la velocidad fue el argumento. El barco no era un producto, era un mensaje para el eje. Mientras los alemanes celebraban cada submarino lanzado con solemnidad técnica, los estadounidenses batían récords con cronómetros y reflectores. Y el mensaje era claro: puedes hundirte, pero no pueden seguir el ritmo. El impacto psicológico fue inmediato.
El Comando Naval alemán, al recibir el informe de inteligencia que confirmaba la construcción de un barco oceánico en solo 10 días, reaccionó con incredulidad. Un memorando de la Kriegsmarine, firmado por el contraalmirante Eberhard Weishold, señaló: si es cierto, el concepto de guerra naval está comprometido. Lo que los alemanes llamaron tiempo de reabastecimiento, una variable estratégica clave, se había roto. Un barco, que solía tardar 230 días en nacer, ahora nació en menos de 2 semanas. Y si eso no fuera suficiente, la escala era igual de abrumadora. En 1942, Estados Unidos lanzó 1.198 barcos Liberty. Alemania, en el mismo periodo, lanzó 56 submarinos tipo Sepne. Absorbamos juntos este número. Por cada submarino alemán lanzado, los estadounidenses entregaron 21 cargueros. Esto no es solo superioridad, es una masacre logística. Si esta proporción te sorprende, escribe en los comentarios: la logística gana, o poder absoluto. Porque eso era exactamente lo que estaba sucediendo. La guerra ya no era una disputa sobre armamentos, sino una disputa sobre el volumen. Los Liberty Ships ya no eran solo barcos, eran metáforas flotantes. Cada uno de ellos dijo: estamos aquí, y mañana vendrá otro. La resistencia británica, que durante 2 años había estado al borde del colapso por falta de suministros, ahora veía cómo los convoyes cruzaban el Atlántico con sobras. La doctrina del ahogamiento logístico se estaba ahogando en la producción. Kaiser, lejos del frente, estaba ganando una guerra que no se libró con rifles. Y Alemania, rodeada de su propia doctrina técnica, todavía no sabía qué hacer. Pero lo que estaba por venir sería más que simbólico. En unos pocos meses, los astilleros de Kaiser romperían su propio récord y construirían un barco completo en un tiempo que hasta el día de hoy parece una fábula. 4 días. Al amanecer del 8 de noviembre de 1942, los trabajadores del astillero permanente de Richmond comenzaron lo que parecía ser otro turno de ensamblaje. Pero los rieles, las grúas y los andamios estaban alineados con una precisión inusual. Cada sección de acero ya estaba soldada, probada y colocada en secuencia. El nombre del barco: SS Robert E. Peary. El objetivo: superando lo imposible. Y lo imposible, hasta entonces, era el Joseph N. Teal, reunido en 10 días. Pero Kaiser y su equipo habían pasado semanas preparando algo aún más audaz. Un barco completo y funcional en 4 días. La lógica era brutal. Cada módulo del casco había sido prefabricado en unidades aisladas. Las secciones de la cubierta golpean los rieles como piezas metálicas de Lego. Los trabajadores no corrieron, solo repitieron. Una grúa levanta, otra coloca, 3 hombres sueldan, una grúa termina. A las 10 a.m. del 4.º día, se instaló el último bloque de la superestructura. 4 días, 15 horas y 29 minutos después de que comenzara, el SS Robert E. Peary se deslizó por las aguas de la bahía. Era un verdadero carguero, con casco soldado, sistemas operativos activos y listo para el Atlántico. A su alrededor, los aplausos ahogaron el sonido de los motores de los remolques. La prensa estadounidense apodó la hazaña el milagro del acero. El presidente Roosevelt fue informado más tarde ese día, y el vicealmirante Emory Land, una vez un escéptico acérrimo, declaró en una entrevista con Popular Mechanics: hace 6 meses habría dicho que era imposible. Hoy lo llamo inevitable. La Marina de los Estados Unidos, que durante décadas había dictado los estándares de construcción naval, ahora se inclinaba ante los plazos de un civil. El impacto psicológico se extendió como un fuego silencioso. Las fábricas tradicionales, todavía atrapadas en ciclos de 100 o 150 días, comenzaron a perder contratos. Todd Shipyards, que anteriormente había impuesto plazos a la Armada, ahora tenía que renegociar bajo los términos de Kaiser. La doctrina del remache, el símbolo secular de la navaja industrial, se ha derrumbado técnica y simbólicamente. El Robert E. Peary no era solo un barco, era el certificado de defunción del viejo ingeniero naval. Y en Berlín, la noticia llegó con la frialdad de un torpedo invertido. El servicio de inteligencia de la Kriegsmarine confirmó los datos con desconcierto. Un carguero, 14.000 toneladas, ensamblado en 4 días. Ningún proceso industrial alemán se acercó siquiera a esta cadencia. Los submarinos continuaron tardando de 9 a 12 meses en lanzarse. Los tanques Panzer IV tardaron 21 días, incluso con producción automatizada. El general Alfred Jodl, en una reunión a puerta cerrada con el alto mando, dijo:
Estamos midiendo milímetros mientras ellos miden horas. Porque eso fue todo. La guerra ya no se decidía por calibres y comenzó a decidirse por cronómetros. Y lo que vendría después no sería solo la producción, sería multiplicación. Porque Kaiser ahora sabía la verdad. Si se podía hacer un barco en 4 días, nada más necesitaba esperar. Las noticias de Robert E. Peary cruzaron los Estados Unidos con la velocidad de un telegrama militar. Pero el impacto real se sintió en las oficinas y salas de dibujo técnico de las principales corporaciones navales estadounidenses. En la Corporación de Construcción Naval de Nueva York, en Camden, los ingenieros interrumpieron las reuniones y las sesiones de planificación al recibir el memorando oficial. Buque de carga lanzado en 4 días, 15 horas y 29 minutos. Operativo. Ya no era posible ignorarlo. Lo que hasta semanas antes se trataba como una desviación experimental, ahora era el nuevo estándar. Por primera vez desde la Primera Guerra Mundial, el eje técnico de la construcción naval estadounidense dejó de girar alrededor de la costa este y comenzó a orbitar Richmond, el corazón de la ingeniería naval, meticuloso, formal, ortodoxo, había perdido el pulso. La Marina de los E.U., presionada por los resultados y superada por los números, ordenó que todos los principales astilleros enviaran ingenieros a Richmond y Portland para estudiar el método Kaiser. Para muchos, fue una peregrinación humillante. Hombres de décadas de antigüedad que alguna vez dirigieron equipos enteros sobre la base de la autoridad técnica, ahora tomaban notas en portapapeles mientras observaban a los trabajadores civiles, soldados, amas de casa, mecánicos y soldados retirados, repetir rutinas que desafiaban todos los manuales de construcción naval. Los informes que surgieron de estas visitas fueron aún más contundentes que los propios resultados. Un ingeniero de Newport News Shipbuilding escribió, en una copia confidencial a su supervisor, lo que vi en Richmond no es un astillero, es una línea de montaje al aire libre. La precisión es mínima, pero la eficiencia es insuperable. Nuestro concepto de excelencia técnica se ha convertido en un obstáculo. En Todd Shipyards, un memorando interno fechado en enero de 1943 registró lo siguiente. Kaiser ha resuelto en meses lo que nos llevó décadas complicar. Fue el final de una era. La doctrina artesanal, donde la perfección se medía en tolerancias y simetrías, estaba dando paso a un nuevo modelo, donde la perfección fue reemplazada por la cadencia. El impacto de este cambio fue profundo. No solo cambió la forma en que se fabricaban los barcos, redefinió lo que significaba ganar una guerra. En la vieja lógica, la calidad era un fin. En la lógica de Kaiser, la calidad era suficiente, y el final era la velocidad. Alemania, atrapada en su obsesión por el refinamiento técnico, no pudo seguir el ritmo de esta transición. El alto mando naval del Reich continuó apostando por la excelencia del casco, la autonomía de los submarinos, la ingeniería de precisión. Pero esta apuesta requirió tiempo. Tiempo que Kaiser estaba destruyendo. Por cada submarino tipo 9 que Alemania lanzó con sus ingenieros veteranos, Estados Unidos lanzó 30 cargueros. No importaba cuántos barcos hundieran los submarinos, las matemáticas ya habían sido reescritas. Un analista de la Kriegsmarine, interceptado meses después por los británicos, admitió en un cuaderno personal, «Estamos luchando contra una fábrica, y las fábricas no se cansan». La doctrina naval estadounidense, presionada por los resultados, se vio obligada a adaptarse. El remachado fue abandonado progresivamente. La soldadura, una vez mal vista, se ha convertido en la norma. La prefabricación ya no es una excepción, y lo que comenzó como una iniciativa civil fue finalmente absorbido como política oficial de guerra. La innovación industrial de Kaiser había dejado de ser una anomalía. Se convirtió en doctrina. Pero lo que los alemanes aún no sabían es que esta doctrina tenía ramificaciones aún más profundas, porque si era posible transformar a los profanos en soldadores, también era posible convertir los barcos en munición infinita. Y en la siguiente parte, lo que se revelará es el paso final de esta transformación, cómo Kaiser y Estados Unidos hicieron de la producción no solo un sistema, sino un arma invisible. Durante siglos, la ingeniería se rigió por un principio casi sagrado. La calidad era la máxima expresión de la victoria. En la Alemania nazi, esta doctrina alcanzó su cúspide. Los submarinos se formaron con precisión milimétrica. Las piezas de propulsión se sometieron a inspecciones artesanales. Las hélices de los submarinos, por ejemplo,
Se calibraron a mano para garantizar el menor ruido posible bajo el agua, una obsesión que requirió días de ajustes para cada unidad. Cada casco era un monumento a la perfección técnica, pero al otro lado del Atlántico, la lógica comenzaba a invertirse. Los Liberty Ships de Henry J. Kaiser fueron la antítesis de esta filosofía, hecho para ser ensamblado con rapidez, no para impresionar. Sus cascos tenían soldaduras ásperas, rastros visibles de prefabricación y acabados utilitarios. Nada en ellos sugería elegancia naval. Un ingeniero británico, cuando visitó Richmond, lo resumió con desdén. Son barcos francamente feos. Pero cuando los convoyes comenzaron a llegar a Liverpool, cargados de municiones, suministros y tanques Sherman, esta fealdad reveló su valor, porque cada día había más de ellos, y cada día llegaban más. En febrero de 1943, el vicealmirante Howard L. Vickery, jefe del programa de construcción naval de la Comisión Marítima de los Estados Unidos, declaró: «No estamos construyendo para el desfile, estamos construyendo para ganar». La frase no era retórica, era doctrina. Los suficientemente buenos habían derrotado a los mejores posibles. Los Liberty Ships no se hundieron debido a una falla en el acabado. Se hundieron a base de torpedos. Y cuando se hundieron, ya habían cumplido su misión: entregar carga. Cada Liberty costó alrededor de $2 millones y transportó hasta 9,000 toneladas de suministros. Si se hundió, fue una pérdida calculada. Si lo hizo, fue una victoria. Por el contrario, cada submarino alemán costaba alrededor de 5 millones de marcos y requería tripulaciones veteranas, producción refinada y meses de pruebas. Cuando se hundieron, lo que sucedió con mayor frecuencia en 1943, se llevaron consigo una fracción preciosa de la élite técnica del Reich. El campo de batalla se reconfiguró sin que los alemanes se dieran cuenta. Todavía jugaban al ajedrez con piezas talladas a mano, mientras que los estadounidenses ya estaban haciendo damas en masa. La estandarización permitió algo sin precedentes: piezas intercambiables entre barcos, mantenimiento simplificado en alta mar, entrenamiento uniforme de la tripulación. Un operador de grúa en un Liberty podría operar el mismo modelo en otro casco, sin necesidad de adaptación. Un mecánico podría reparar los motores de 2 barcos diferentes con las mismas herramientas. Esto no era elegancia, era eficiencia letal. La obsesión alemana por el silencio, la autonomía y la resistencia individual se convirtió, paradójicamente, en su debilidad. Sus barcos no podían ser reemplazados rápidamente. Sus marineros no podían ser entrenados en masa. Sus submarinos eran joyas en un océano que ahora requería inundaciones. En julio de 1943, la producción acumulada de Liberty Ships había superado la marca de las 2,000 unidades. La estimación era que, incluso con el aumento de las pérdidas en el Atlántico, la flota de carga estadounidense se duplicaría para fin de año. Casi al mismo tiempo, la Kriegsmarine luchaba por mantener su flota operativa con una tasa de reemplazo de solo 4 submarinos por mes. Era una guerra de números, y los números ya habían elegido un bando. Cuando los británicos analizaron el rendimiento de los convoyes suministrados por Liberty Ships durante la ofensiva del norte de África, llegaron a una conclusión brutal: la estética fue derrotada por la aritmética. El campo de batalla ahora estaba dibujado por gráficos, y cada línea ascendente provenía de un astillero donde lo perfecto había sido abolido en nombre de lo necesario. Pero incluso con la multiplicación de barcos, Kaiser aún no había terminado, porque sabía que la cantidad por sí sola no era suficiente. Era necesario saber a dónde iba todo esto. Y en la siguiente parte, el enfoque cambia, de la producción a la proyección, desde el montaje hasta el destino, porque cada Liberty Ship no solo transportaba suministros, llevaba el peso de una guerra ganada. Por la parte trasera, entre 1943 y 1944, la línea de producción de los astilleros estadounidenses alcanzó una cadencia que, para la doctrina naval alemana, rayaba en lo absurdo. Ya no era una cuestión de eficiencia, era puro volumen. Durante este periodo, Estados Unidos produjo 2.710 barcos Liberty, lo que representa un promedio aritmético de 1,8 barcos por día. Pero eso es solo el promedio. En las semanas pico, como en marzo de 1944, el ritmo alcanzó la impresionante cantidad de 3 barcos completos lanzados por día.
Cada uno de ellos tiene una capacidad de 9.000 toneladas, tripulación mínima, autonomía oceánica y logística sencilla. La mayoría fue directamente a trenes con destino al norte de África, Inglaterra, Italia y más tarde, Normandía. La Kriegsmarine no solo no pudo seguir este ritmo, sino que literalmente perdió la capacidad de comprender lo que estaba pasando. El almirante Dönitz, que todavía creía en la ofensiva submarina como táctica central, comenzó a recibir informes contradictorios de su propia inteligencia. Los convoyes hundidos estaban siendo reemplazados más rápido de lo que los submarinos podían operar. En un memorándum fechado en junio de 1943, el Comando Naval alemán registró, en tono alarmado, «Los estadounidenses están construyendo más de lo que podemos destruir. Es como tratar de vaciar el Atlántico con una cuchara». Pausa. Vale la pena reforzar este número. 2.710 barcos Liberty. Casi 3 por día, durante 2 años. Si esto te sorprende, comenta a continuación con una frase que resuma lo que estás sintiendo. Puede ser poder absoluto, datos impactantes o simplemente la logística gana. Porque eso es exactamente lo que sucedió. La guerra no se decidió por una sola batalla, sino por una marea de acero, carga y combustible que ninguna cantidad de ingeniería de precisión pudo detener. Con cada submarino hundido, el Reich perdía años de experiencia técnica y docenas de marineros. Por cada Liberty perdido, Estados Unidos entregó otros 3. La ecuación ya no se cerró para Berlín. El informe final de la Kriegsmarine al alto mando, antes del colapso del frente occidental, tenía un tono casi resignado. El enemigo no ganó en el mar, ganó en los muelles. Fue el reconocimiento de que la estrategia de interdicción había sido anulada no por las fragatas, sino por las fábricas. Cada grúa, cada soldadura y cada riel instalado por Kaiser en Richmond había hecho más que cualquier destructor. Si bien los alemanes todavía veían la guerra como una sinfonía de engranajes y calibres, los estadounidenses ya la trataban como un flujo continuo de materias primas y reemplazos. La superioridad ya no se medía en blindados o torpedos, sino en toneladas por semana. Y si la línea de producción fuera invencible, el frente inevitablemente comenzaría a retroceder. El enemigo, que creía tener el control de los océanos, comenzó a ver barcos que aparecían de la nada. Pero lo que aún no sabía es que estos barcos no solo vendrían con carga, vendrían con el destino, porque el siguiente paso no sería solo repostar, sería invasor. Detrás de cada barco Liberty lanzado en un tiempo récord, había algo que ningún informe técnico de la Kriegsmarine predijo: personas. No ingenieros de renombre, ni oficiales navales con décadas de tradición, sino civiles, estadounidenses comunes, convocados no por armas, sino por herramientas. Entre 1942 y 1945, los astilleros de Henry J. Kaiser emplearon a más de 250.000 trabajadores y, lo que es más sorprendente, la mayoría de ellos nunca antes habían estado en una fábrica. Más de 40.000 mujeres, reclutadas de campañas de radio, periódicos e iglesias, se capacitaron para soldar, remachar y operar grúas. Eran madres, esposas, hijas. Uno de ellos, símbolo de esfuerzo, se hizo conocido como Rosie the Riveter, la personificación de la mujer que cambió su delantal por una máscara de soldador. En los astilleros de Richmond se los vio en bloques, con uniformes azules, guantes gruesos y ojos firmes, forrando placas de acero que contendrían toneladas de municiones al otro lado del Atlántico. Junto a ellos, decenas de miles de afroamericanos. Hombres y mujeres que, hasta entonces, habían sido sistemáticamente excluidos de las industrias pesadas. Kaiser no solo los contrató, sino que los promovió. Creó centros de entrenamiento rápido, dividió las tareas en especializaciones funcionales y derribó las barreras raciales en las puertas de las fábricas. Para muchos, fue la primera vez que recibieron un salario digno, capacitación técnica y respeto profesional. La industria de guerra para estos trabajadores no era solo un esfuerzo nacional, era una oportunidad de existir. El sistema fue diseñado para esto: entrenar rápidamente, dividir tareas, estandarizar gestos. El trabajador no necesitaba ser un maestro, tenía que ser eficiente. Era posible capacitar a un soldador básico en solo 10 días. En 2 semanas, estaba trabajando en cascos, supervisado por veteranos. Los comedores comunitarios estaban abiertos las 24 horas del día.
Los turnos rotativos mantenían las fábricas encendidas durante la noche. Las guarderías instaladas junto a los astilleros garantizaban que las madres pudieran continuar en los turnos de noche, e incluso aquellos que no podían ingresar a los almacenes, personas con discapacidad, ancianos, convalecientes, fueron utilizados en tareas logísticas, inventario, transporte ligero, apoyo técnico. Era un ejército invisible, un ejército sin fusiles, pero con soldadores, portapapeles, cascos y resistencia. Un ejército impulsado no por un patriotismo idealizado, sino por un propósito inmediato. La guerra se convirtió en la oportunidad de participar, y los Liberty Ships se convirtieron en el resultado concreto de esta participación. Cada casco lanzado era más que una unidad militar. Fue la suma de miles de manos, decenas de acentos y cientos de historias personales. En una de las imágenes más icónicas de 1943, un equipo de ensamblaje posa frente al barco Robert E. Peary. En la fotografía, hay trabajadores blancos, negros, mujeres e inmigrantes, uno al lado del otro. El fotógrafo escribió en la parte posterior: "El mundo que están arrojando al mar ni siquiera existe todavía". Y era cierto. La producción industrial estadounidense no solo ganó una guerra, anticipó un país que aún no había nacido. El esfuerzo colectivo dentro de los astilleros desafió no solo los límites técnicos de la ingeniería naval, sino también los límites morales de una nación que, hasta entonces, excluía del progreso a gran parte de su población. La ironía histórica es clara. Mientras el Reich de Hitler predicaba la pureza y centralizaba el poder técnico en manos de una élite homogénea, Estados Unidos ganó a través de la diversidad improvisada. El enemigo fue derrotado por soldados soldadores, por brazos femeninos, por cerebros inmigrantes. La Kriegsmarine nunca entendió esto. Midió al enemigo en toneladas, pero nunca en mano. Pero las manos estaban allí. Guiar grúas, operar calandras, ajustar placas, fijar ejes. Había miles operando en silencio, mientras el mundo solo escuchaba el sonido de cascos arrojándose al mar. Y si el Liberty Ship parecía simple a primera vista, era porque su belleza no estaba en el acero, sino en el origen. Pero este origen aún reservaba una última revelación, porque lo que comenzó como una línea de montaje estaba a punto de convertirse en un puente de invasión, y los Liberty Ships dejarían de ser solo barcos, para convertirse en el camino mismo hacia la liberación de Europa. Richmond, California. Antes de la guerra, una modesta ciudad portuaria con poco más de 20,000 habitantes. Para 1943, ese número se había multiplicado por 5. La ciudad se había convertido en un organismo vivo, pulsando al ritmo del acero, el vapor y la soldadura. Era más que un centro de construcción naval. Fue un experimento social a gran escala. Kaiser no solo construyó astilleros, construyó una ciudad a su alrededor. En cuestión de meses, Richmond dio la bienvenida a miles de trabajadores de todos los rincones de los Estados Unidos, del sur segregado, el medio oeste rural, el este industrial y la costa oeste agrícola. Hombres y mujeres que nunca se habían cruzado fueron arrojados al mismo territorio, con la misma misión: fabricar barcos. Para darles la bienvenida, Kaiser creó un modelo de urbanismo funcional. En lugar de esperar a que los municipios locales siguieran el ritmo, construyó los elementos esenciales por sí mismo: viviendas modulares, escuelas, líneas internas de tranvía y, quizás lo más notable, hospitales. El sistema de atención médica establecido para servir a los trabajadores de Richmond y Vanport, la ciudad hermana de Oregón, dio lugar a algo que sobreviviría a la guerra: el Kaiser Permanente, un modelo de medicina preventiva, cooperativa y continua, diseñado para mantener a los trabajadores sanos y productivos, pero que resultó demasiado eficiente para ser abandonado. Hoy, décadas después, Kaiser Permanente es uno de los sistemas de atención médica más grandes de los Estados Unidos, y todo comenzó como una respuesta directa al esfuerzo bélico. Vanport, construida desde cero en solo 110 días, se convirtió en la segunda ciudad más grande de Oregón, hogar de 40,000 personas. Allí, la integración social fue aún más radical. Blancos y negros compartían escuelas, transporte e incluso áreas residenciales, algo impensable en gran parte del país en ese momento. Existían tensiones, pero la guerra obligó a la coexistencia, y donde el prejuicio retrocedió, la producción avanzó.
Cada nueva grúa requería más energía eléctrica. Cada cafetería requería más líneas de suministro. Cada guardería tiene más maestros. Fue una reacción en cadena, en la que el progreso industrial requirió progreso urbano. Las ciudades no solo han crecido, sino que han evolucionado. Se han convertido en híbridos entre el campo de batalla y el laboratorio social. En Richmond, la ciudad adoptó nuevos sistemas de saneamiento. En Vanport, los cines exhibieron informes de seguridad junto con noticias de guerra. La producción no se detuvo. Y, más que eso, no se limitó al acero. También produjo un nuevo tipo de sociedad, donde la eficiencia requería inclusión. La base de la innovación no fue solo técnica. Ella era humana. Kaiser entendió que para duplicar el ritmo de producción, no bastaba con duplicar el número de trabajadores, sino que era necesario duplicar su calidad de vida. Brindar atención médica asequible no fue un gesto filantrópico, fue un requisito de horario. Cada trabajador fuera de turno debido a una enfermedad era un retraso en el casco. Cada familia inestable era un riesgo para los ingresos. La guerra, que parecía lejana en las arenas de Normandía o en las ruinas de Stalingrado, se sentía allí, en los autobuses llenos de trabajadores, en las guarderías que funcionaban a medianoche, en las cantinas que servían 3 comidas calientes al día a miles de bocas. Y todo esto giraba en torno a un solo propósito: lanzar otro Liberty Ship. Tal fue la escala de este esfuerzo que en 1944, Richmond se había convertido en el centro de construcción naval más grande del mundo. Ningún otro punto del planeta produjo tantas naves, con tanta velocidad, por tantas manos diferentes. Era la primera línea de la retaguardia, y la parte trasera ahora tenía códigos postales, teléfonos, escuelas y hospitales. El impacto fue tan profundo que, incluso con el final de la guerra, algunas de estas ciudades permanecieron activas durante décadas. El legado no estaba solo en los cascos lanzados, sino en las estructuras erigidas para lanzarlos. Las innovaciones sociales que surgieron de la necesidad técnica se convirtieron en modelos civiles. La medicina preventiva se ha convertido en un sistema público. La urbanización modular se ha convertido en un referente de la vivienda. La integración racial, aún imperfecta, ya había dejado marcas imposibles de borrar. En un informe confidencial del Reich, interceptado en 1944, un oficial alemán resumió el asombro del alto mando. El enemigo construye ciudades enteras alrededor de sus astilleros. Estamos hundiendo cascos, están creando sociedades. Fue más que una derrota militar, fue un hallazgo histórico. Mientras Alemania se enorgullecía de sus tanques y submarinos, Estados Unidos ganó con guarderías, líneas de tranvía y consultorios médicos. La guerra ya no se decidía solo en los frentes. Se decidió en cada rincón de Richmond, pero lo que estaba por venir requeriría todo eso, y más, porque la producción ya no era una defensa, fue una preparación. Y los barcos de la libertad estaban a punto de ser armados no con cañones, pero con destino. Por fuera los Liberty Ships parecían modestos. Un casco recto, de líneas sencillas, perfil casi sin identidad, pero en el interior escondían el verdadero secreto de la victoria aliada, la funcionalidad en bruto. Eran barcos diseñados no para impresionar, sino para cumplir. Cada Liberty medía unos 134 metros de largo por 17 metros de ancho, con un calado de 8 metros. Su desplazamiento, a plena carga, fue cercano a las 14.000 toneladas. Pero lo impresionante no era el tamaño, sino lo que cabía dentro. Con 5 bodegas de carga principales, colocadas de forma modular y accesibles por grúas a bordo, un solo Liberty podría transportar lo suficiente para abastecer a un ejército de infantería durante semanas. Estaban entre los únicos barcos de su clase que podían transportar simultáneamente jeeps, municiones, combustible y alimentos. En operaciones como la invasión de Sicilia o los desembarcos en Anzio, 3 de ellos fueron suficientes para mover el equivalente a 600 camiones. Y llegaron. Siempre. El motor era una obra de simplicidad técnica. Un vapor de triple expansión, que generaba unos 2.500 cb, con una velocidad de crucero de unos 11 nudos. ¿Lento? Sí. Vulnerable. Además. Pero ahí es exactamente donde vivía el genio. Cualquier astillero estadounidense podía ensamblar este motor, con piezas comunes y soldadores capacitados en semanas. No requería refinamiento. Requería repetición.
mientras que la Kriegsmarine se enorgullecía de sus turbinas silenciosas y motores de precisión. Los Liberty rugían con ruido metálico, humo negro y un estruendo constante que se podía escuchar a kilómetros de distancia. Pero no tenían que esconderse, solo necesitaban llegar. Y llegaron. Muchos tenían cascos reforzados en la quilla, generadores auxiliares en redundancia y tanques de lastre fácilmente ajustables. Algunos incluso fueron adaptados con armas ligeras, cañones de 20 mm, cañones antiaéreos e incluso ametralladoras Browning ensambladas por improvisación. Pero estos eran detalles. La verdadera arma era la carga. Un Liberty bien cargado podría transportar 2,000 toneladas de municiones, 100 camiones, docenas de tanques medianos M4 Sherman, 500 toneladas de raciones, y aún así, reservar espacio para hospitales improvisados. Hubo casos en los que albergaron pelotones enteros a bordo, con literas, cocinas y sistemas de ventilación rústicos pero funcionales. Todo ello, en un casco montado en menos de 2 meses. Cuando llegaron a la playa de Omaha, no hubo ceremonia. Los Liberty encallaron a propósito, abrieron escotillas y vertieron vehículos blindados directamente en la arena. No había tiempo para el glamour. Era la guerra. Y la guerra requiere rendición, no elegancia. La comparación con los barcos alemanes y japoneses revela el abismo conceptual. Mientras que el eje construía buques con un enfoque en el rendimiento naval, la precisión de disparo y la estructura de mando, los aliados construían herramientas. El Liberty fue el destornillador del Atlántico. Reemplazable, replicable, esencial. En 1943, una sola batalla en el Pacífico requirió el envío de 400.000 toneladas de suministros en un mes. Había 38 Liberty Ships en convoy, cruzando aguas infestadas de submarinos. Solo 2 fueron hundidos. Llegaron los otros 36. Descargaron todo y regresaron para buscar más. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. Kaiser no reinventó la ingeniería, solo se atrevió a eliminar lo que no era necesario. Cada remache reemplazado por soldadura. Cada ritual naval reemplazado por rieles y grúas. Cada especialización reemplazada por la repetición coordinada. Y si te gusta desentrañar estos hechos que cambiaron la guerra lejos de los campos de batalla, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos seguir explorando el backstage técnico que decidió el destino del siglo. Porque el Liberty Ship era más que un barco. Era un sistema de negación estratégica. Con cada unidad rendida se suprimía una ofensiva enemiga. Con cada casco lanzado se garantizaba un convoy. Y con cada soldadura completada, el reloj de la rendición del eje avanzaba. Pero los alemanes aún no entendían el alcance total de esta amenaza. Porque estos barcos no solo transportaban carga, estaban tomando una invasión. En el vasto silencio del Pacífico, donde las distancias se miden en miles de millas náuticas y cada isla se convierte en un microcosmos de guerra, la presencia constante de los Liberty Ships fue lo que sostuvo el avance aliado. No fueron los acorazados los que aseguraron la victoria en Guadalcanal, eran los cargueros. Durante semanas de combate en terreno hostil, rodeados de densas selvas y un enemigo que no se rendiría, los marines estadounidenses solo continuaron luchando porque los Liberty continuaron llegando. Día tras día, convoyes lentos y fáciles de alcanzar que cruzaban aguas infestadas de submarinos japoneses, vertían municiones, alimentos, combustible y refuerzos directamente en las playas. En Saipán, los desembarcos requirieron más de 300.000 toneladas de suministros en los primeros 20 días. Hubo 96 barcos Liberty involucrados. En Okinawa, donde la resistencia japonesa alcanzó niveles fanáticos, la lucha duró 82 días, y la única constante fue la llegada de nuevos cargamentos. No había forma de sostener un frente de batalla tan lejos del continente americano sin una logística que funcionara como un reloj. Y esta logística tenía un nombre. Era de color óxido. Tenía un casco cuadrado. Era el Liberty. Barcos que nunca ganarían una batalla naval, pero que garantizaban la victoria en todas. El almirante Chester Nimitz, comandante supremo de la Flota del Pacífico, reconoció esto con raras palabras para un oficial de su rango. Ganamos la guerra del Pacífico con barcos que parecían más rápidos de lo que el enemigo podía hundir. En otras palabras, ganamos por volumen, por persistencia, por el sonido constante de las grúas descargando. Mientras los japoneses calculaban cada torpedo con precisión milimétrica,
Los estadounidenses multiplicaban los objetivos, y los objetivos siguieron llegando, incluso después de las pérdidas, incluso después de las tormentas, incluso después de los ataques kamikaze. Con cada Liberty hundido, otro ya estaba en el mar. En ciertos momentos de 1944, había más de 400 Liberty Ships navegando simultáneamente en el Teatro del Pacífico, un número que ninguna fuerza enemiga podría neutralizar. Los japoneses, confiados en la superioridad moral del sacrificio y la invulnerabilidad de las fortalezas de las islas, no estaban preparados para la guerra que impuso Henry Kaiser, una guerra de reabastecimiento permanente. Cada isla conquistada fue abastecida de inmediato, convertida en una base, fortificada para el siguiente salto. Como fichas de dominó, los archipiélagos del Pacífico cayeron, no por explosión, sino por agotamiento, por la imposibilidad de mantener un asedio contra el enemigo que nunca dejó de llegar. ¿Y quién llegó? La libertad, con camiones desmantelados, piezas de artillería, barriles de combustible de aviación, motores de repuesto, miles de toneladas de arroz, café, municiones 30-06, morfina, radios y ropa seca. Llevaron la guerra a los sótanos. Tomaron el invierno, tomaron la comida caliente, tomaron el hospital de campaña. La guerra ya no era solo una disputa por el territorio, sino que se convirtió en una disputa sobre quién podía mantener las ruedas girando por más tiempo. Y en esta disputa, no hubo más rivales. Mientras Japón perdía fábricas, Estados Unidos abría 3 a la semana. A medida que los convoyes japoneses se volvían cada vez más raros, los estadounidenses formaron líneas en los puertos. Mientras que los tanques japoneses operaban con piezas recicladas, los marines estadounidenses recibían nuevo armamento con cada envío. Los Liberties eran el puente. Y el puente no se rompió. De hecho, se ha expandido. Con cada ofensiva exitosa se erigieron más muelles, más centros de suministro. Con la ayuda de los Seabees, los batallones de ingenieros de la Armada, los Liberty descargaron donde no había puerto. Crearon uno. Con grúas flotantes y rampas improvisadas, transformaron playas inhóspitas en centros logísticos. Y los japoneses, incluso con toda la disciplina táctica, no tenían respuesta a esto. En un informe capturado de un oficial de la Armada Imperial, fechado en marzo de 1945, se destacó una frase: «Ya no luchamos contra soldados, luchamos contra barcos que no dejan de llegar». La guerra se perdió antes de la última bala, porque el suministro ya era inevitable. La ideología se había inclinado ante la industria. El imperio de la precisión había sido tragado por el imperio de la repetición. Y mientras los radares localizaban cruceros enemigos, los Liberty avanzaron sin ser notados, hasta que llegaron con todo. Pero todavía había un último uso reservado para ellos. Un uso que no estaba en los manuales. Porque los Liberty, que nacieron para llevar comestibles, estaban a punto de llevar una liberación. El sonido de los martillos cesó, las grúas fueron desmanteladas y los astilleros de Richmond, que durante años habían rugido noche y día como corazones de acero latiendo por la victoria, se quedaron en silencio. Pero lo que nació allí no desapareció con el final de la guerra. Al contrario, se extendió por todo el mundo, infiltrándose en fábricas, escuelas de ingeniería, barrios enteros e incluso naciones enteras que se reconstruirían sobre los escombros de la guerra. El Japón derrotado, sin barcos, sin materias primas, sin orgullo, miró a los Estados Unidos y vio no solo al enemigo, vio el método. En la década de 1950, los ingenieros japoneses visitaron los antiguos astilleros estadounidenses y estudiaron cada proceso. No copiaron barcos, copiaron la lógica. Kaiser se convirtió en un modelo silencioso. En Yokohama, Kobe, Osaka, surgieron astilleros basados en líneas de montaje, estandarización, prefabricación y capacitación en masa. Corea del Sur, años después, haría lo mismo. En Busan, Hyundai Heavy Industries tomó los principios de Kaiser al pie de la letra. En unas pocas décadas, Seúl se convertiría en una de las mayores potencias navales del planeta. Hoy en día, los buques de carga que cruzan los mares tienen el ADN de Richmond en sus bodegas, aunque no lo sepan. Soldadura como estándar, bloques modulares, ingeniería de repetición. Todo esto nació de un civil sin entrenamiento naval, y no se detuvo ahí. La industria de la vivienda estadounidense en la década de 1950 adoptó la lógica de prefabricación de Kaiser. Las casas comenzaron a ensamblarse en serie,
con piezas listas para usar, reduciendo costos y tiempo. Hospitales, escuelas, carreteras, todos bebieron de la fuente logística creada para la guerra. Incluso el concepto de capacitación acelerada para trabajadores manuales ha sido adoptado por industrias como la energía y la tecnología. Y mientras el mundo miraba a los grandes generales en las estatuas de bronce, pocos recordaban que la victoria se construyó en el barro de Richmond. El SS John W. Brown, uno de los pocos Liberty aún intactos, descansa hoy en Baltimore, no como chatarra, sino como museo. Un barco que una vez cruzó el Atlántico en medio del fuego submarino, hoy da la bienvenida a visitantes escolares e ingenieros curiosos. Su casco todavía vibra bajo los pies, su puente todavía huele a grasa y sal, y sus presas aún cuentan historias. El SS Jeremiah O'Brien, mientras tanto, navega hacia San Francisco. En 1994, volvió a cruzar el Atlántico para participar en las celebraciones del Día D, el único Liberty aún navegable para hacer esta ruta. El tiempo lo agotó, pero no lo derrotó. Porque hay algo en estos barcos que va más allá de la estructura. Es el testimonio de que una idea simple, audaz y aplicada humanamente puede superar sistemas enteros de arrogancia técnica. Henry Kaiser murió en 1967. No se erigieron bustos en los campos de batalla, ni desfiles en su honor. Pero su herencia fluctúa, y es imposible mirar un barco moderno, o un puente, o incluso un vecindario prefabricado, y no ver allí, discretamente, la sombra del Kaiser. El ingeniero no naval que derrotó a los almirantes. El civil que hizo lo imposible en serie. El hombre que demostró que ganar una guerra no depende solo de las armas, sino de la forma en que se construye un barco. Y si la historia la escribieron los ganadores, él era el tipógrafo. Pero aún faltaba una última página, el momento en que todo este esfuerzo dejaría de ser apoyo y se convertiría en la punta de la lanza. Porque los Liberty estaban a punto de transportar no solo suministros, sino tropas con destino puesto en las playas de Francia. Durante años, la lógica de la guerra ha sido escrita por expertos, hombres con batas de laboratorio o uniformes, con décadas de experiencia, guiando el futuro a través de manuales impresos en el pasado. La tradición fue tratada como ciencia. El remachado naval era más que una técnica, era un dogma. Y en el corazón de esa creencia estaba la convicción inquebrantable de que cualquier cosa fuera del patrón establecido era riesgo, era herejía, era error. Henry Kaiser se atrevió a estar en desacuerdo. El hombre que nunca construyó un barco creía que podía cambiar el ritmo de la guerra no con armas, sino con líneas de tiempo. Y por eso fue ridiculizado. En las reuniones oficiales, su nombre fue mencionado con burla. En los informes de la Marina, su proyecto fue llamado una fantasía industrial. En los círculos técnicos, su propuesta de utilizar soldadores civiles y trabajadores laicos fue vista como un desastre anunciado. Pero el desastre nunca llegó. Lo que vino fue una avalancha. Los números no mienten. Los Liberty Ships transportaron más del 75% de todo el material transportado por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Sin ellos, no habría invasión de África, ni reconquista de Italia, ni liberación de Francia. Europa solo comenzó a ser retomada cuando los convoyes del Kaiser tocaron sus costas. Y los expertos, los maestros de la precisión, los apóstoles de la navaja técnica, tuvieron que observar en silencio la victoria de lo que despreciaban. El Liberty no era bonito, no era elegante, no fue rápido, pero era funcional, era barato, fue rápido, y sobre todo, era posible. La ironía de esta historia es devastadora. Todas las razones que llevaron a los ingenieros tradicionales a rechazar el proyecto de Kaiser fueron exactamente las razones que lo convirtieron en el ganador. Lo que los manuales llamaban un defecto, el campo de batalla se reveló como una virtud, y no era la primera vez que esto sucedía. La historia está llena de innovaciones ignoradas porque no vinieron de las voces correctas. El radar, el motor a reacción, el microprocesador, la impresión 3D, todos sufrieron resistencia del mismo tipo de voces que alguna vez dijeron que no se podía construir un barco en 10 días. La lección de los Liberties va más allá de la guerra. Golpea el corazón del pensamiento humano. La arrogancia de la especialización, cuando no está abierta a lo nuevo, se convierte en ignorancia del lujo. El conocimiento acumulado, cuando se convierte en un muro, se convierte en una prisión. Y Kaiser,
Al construir barcos para amas de casa y rieles improvisados, no solo entregó acero, entregó humildad. Demostró que las grandes revoluciones técnicas a menudo nacen fuera de los límites de la tecnología, y ese verdadero liderazgo no es dominar el libro de jugadas, sino saber cuándo tirarlo. En 1945, cuando los alemanes ya sabían que la guerra estaba perdida, un ingeniero naval de la Kriegsmarine escribió en su diario: «Nunca imaginamos que un enemigo ignorante de nuestras tradiciones pudiera reinventar el mar mismo». Y así, mientras los especialistas alemanes calibraban cada perno de sus submarinos, los Liberty atravesaron el océano como martillos de acero, no para ganar debates, sino para ganar batallas. Y aunque los manuales volvieron a los estantes después de la guerra, un hecho permaneció. Ya nadie dudaba de que lo imposible se puede ensamblar en secciones. Pero antes de terminar este cruce, aún falta la última ancla. Lo que, después de todo, los Liberty enseñaron sobre el verdadero poder, el que ninguna explosión puede extinguir. Cuando el SS Robert E. Peary aterrizó después de solo 4 días de ensamblaje, no fue solo un barco el que se lanzó al mar, fue toda una ideología la que se hundió. La doctrina alemana, basada en la precisión absoluta, la excelencia artesanal y la fe ciega en los expertos, se derrumbó ante la avalancha pragmática e improvisada de un civil que nunca había puesto un pie en un astillero antes de la guerra. La Kriegsmarine, que al comienzo del conflicto estaba ahogando a los aliados en torpedos y orgullo técnico, vio su superioridad diluida no por una nueva arma, sino por un nuevo ritmo. La producción en masa de los Liberty Ships no solo suprimió las pérdidas, sino que las superó. Los submarinos nazis simplemente no podían hundirse al mismo ritmo que construyeron Kaiser, y con eso se reescribió la ecuación de la guerra. La lección que resuena de estos astilleros improvisados va más allá de la logística o la industria. Expone una verdad militar y económica que resiste la prueba del tiempo. La estrategia puede ser brillante, el armamento puede ser superior, pero sin suministro, sin repetición, sin volumen, todo se derrumba. La guerra moderna no la ganan solo los generales, sino los calendarios, no por las armas más hermosas, sino por las que llegan en mayor número. La logística determina la estrategia. Y en este tablero, Kaiser movió piezas que los alemanes ni siquiera podían ver. El propio Albert Speer, ministro de Producción de Guerra del Tercer Reich, admitiría después de la guerra: «Fuimos derrotados por camiones y por barcos que aparecían como fantasmas en el horizonte, más rápido de lo que podíamos hundirnos». Esta confesión resume el impacto brutal de una revolución silenciosa. Una revolución hecha por civiles, por madres de familia, por soldados sin uniforme que empuñaban sopletes en lugar de rifles. Si valoras la búsqueda de verdades como esta, verdades enterradas bajo décadas de mitos y cifras, como el video, suscríbete al canal y activa la campana para que podamos seguir desenterrando estas historias reales. Y déjalo en los comentarios. ¿Cuál fue el dato más impactante para ti? ¿La velocidad? ¿El número de barcos? ¿O el hecho de que todo comenzó con un civil ignorado? Porque la siguiente historia también tiene ese mismo sabor a lo imposible. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerde siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.